Buenas noches con todos. Primero agradecerles la presencia de todos ustedes, no solamente de los conferencistas, sino de las personas que nos están acompañando. Este seminario, este simposio que ha organizado la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición del Núcleo Quito, del Núcleo Pichincha, se realiza en conmemoración del Día Mundial de la Tiroides, que es el 25 de mayo. Los 25 de mayo se decidió por parte de OMS, pero a partir sobre todo de la propuesta del Grupo Mexicano. Curiosamente, hay una de las conferencias formada en México, que se establezca el Día Mundial de la Tiroides uno de los días del año, y este fue seleccionado el 25 de mayo. La patología tiroidea es una de las más frecuentes junto con la diabetes, a la cual tendría que hacer relación nuestra sociedad, no olvidar que es endocrinología, metabolismo y nutrición, a la cual tendría que hacer presencia por la alta prevalencia que tenemos. Como les decía, el primer tema a enfrentar, tenemos la presencia del doctor Daniel Estrella, quien intervendrá primero. Luego tenemos la presencia de la doctora Fernanda Castillo, de la doctora Jimena Valdés y de la doctora Verónica Rosado. Es curioso, pero la proporción de colegas médicas endocrinólogas en relación a quienes somos varones ha aumentado en forma significativa, creo que para bien en los últimos años. La mujer siempre tiene una actitud especial de cuidado frente a los pacientes y en especial frente a los pacientes crónicos, como es el caso de la mayoría de los pacientes endocrinológicos. Si les parece bien, iniciaremos esta sesión con el doctor Daniel Estrella, quien es médico cirujano por la Universidad Católica del Ecuador, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se formó como médico endocrinólogo en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, en México. Es diplomado en nutrición por la Universidad de las Américas en el 2021. Actualmente es médico tratante en el Hospital San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y desde luego y felizmente ejerce la práctica privada. Su tema será hipotiroidismo, cómo diagnosticar y cuándo tratar. Los datos epidemiológicos, los pocos datos epidemiológicos que disponemos en el Ecuador, señalan una prevalencia de hipotiroidismo en la población general bastante cercana a la que se encuentra en la población universal. Se calcula que entre un 4 y un 6% suelen ser, y algunos estudios hechos en el país, sobre todo en personas de la tercera edad, a partir de los 60 años, señalan una prevalencia de alrededor del 12%, insisto, igual al de la población universal. Doctor Estrella, cuando usted desee, puede intervenir. Vamos a comenzar. Muchas gracias por la invitación a ser parte del segundo curso sobre patología endocrino-metabólica en atención primaria. El tema que me ha tocado y que es algo muy importante es el hipotiroidismo, cómo diagnosticar y cuándo tratar. Como una pequeña introducción, sabemos que la glándula tiroides es de suma importancia. La hormona tiroidea promueve el crecimiento fetal y durante la infancia el desarrollo del sistema nervioso central, la regulación de la frecuencia cardíaca, la contracción y relajación del miocardio. También afecta la motilidad gastrointestinal, la función renal y la regulación de la generación de calor y energía en el cuerpo. Tiene una importante localización a nivel anatómica, principalmente por sus relaciones. Como podemos ver, tiene contacto con el nervio laringio recurrente en su trayecto en la parte posterior. También está en relación con las glándulas paratiroides en el tercio medio y tercio superior en su cara posterior. Y también tiene una relación en sus extremos con el esófago y la tráquea, los cuales pueden ser interrumpidos, pueden estar comprimidos cuando hay algún crecimiento. También vamos a ver
como una introducción rápida, que no nos va a demorar mucho, sobre la importancia del eje hipotálamo hipófisis tiroides, que ya habló un poco la doctora Castillo, sobre cómo tenemos que tener una idea básica para saber qué pedir y cómo vamos a hacer el diagnóstico posterior del tema que estamos hablando. Entonces sabemos que la hormona TRH, como se puede ver en la imagen, va a controlar la producción a nivel de las células en la parte anterior de la vena hipófisis, de la TSH, y esa a su vez va a producir un estímulo de producción tanto de T3 como de T4. Como sabemos, la principal hormona secretada por la glándula tiroidea es la T4, y por acción de enzimas específicas que están localizadas en cierta parte del organismo, van a hacer su paso de T3 a T4, de T4 a T3, que es la que tiene acción biológica y que nos va a tener mayor importancia. De esta diapositiva cabe resaltar que la desionidasa, la D1, es la que mayor concentración de T3 circulante va a dar como consecuencia de su metabolismo, y se encuentra principalmente en hígado, riñón y músculo esquelético, y también en tiroides. Siguiendo un poco con el metabolismo, sabemos más o menos que la glándula tiroidea produce alrededor de 100 nanomoles de la hormona de tiroxina, que equivale a 75 microgramos de la hormona, y de ese solo el 5% nanomoles van a ser de T3 directamente para ser utilizado en el cuerpo. El 80% de esto va a tener que pasar por un proceso de metabolización a través de las desionidasas para transformarse en T3 o T3 reversa, dependiendo. Y el 20% restante va a ser degradado por glucuronización y sulfatación. Algo que cabe y que es muy importante para saber qué vamos a pedir después en el diagnóstico de hipotiroidismo es saber que tanto la T3 como la T4 van a estar unidas en forma reversible con la globulina transportadora de tiroides, que tiene una mayor afinidad con la T4 que con la T3, y entonces en la forma libre solo va a haber un 0.03% de T4 libre en sangre y de la T3 un 0.3% libre en sangre. Como ya hablamos y ya habló la doctora sobre el metabolismo del yodo, se recomienda que hay una ingesta adecuada de yodo. La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta para adultos de 150 microgramos y para mujeres embarazadas o mujeres lactantes de 200 a 250 microgramos. Se ha visto que cuando hay una ingesta deficitaria por debajo de 50, la tiroides en un tamaño normal no puede sostener la producción normal de hormona y comienza el agrandamiento, lo cual se conoce como bocio, y posterior el hipotiroidismo. Entrando en el tema sobre el hipotiroidismo es una de las enfermedades con mayor prevalencia a nivel mundial, pero debido a la falta de presentación clínica específica o síntomas específicos, tenemos que tener una alta sospecha con respecto en el momento del diagnóstico. La prevalencia, según la Organización Mundial de la Salud, es del 10%, pudiendo variar en las regiones del mundo. Tenemos del 0.3 al 3.7% en Estados Unidos, incluso del 0.2 al 5.3% en Europa. En un estudio realizado en el Seguro Social en Ambato, se pudo realizar que hay una prevalencia cerca del 8% en población adulta, siendo hombres y mujeres mayores de 70 años una mayor tasa de presentación, siendo más prevalente en mujeres, casi de 4 a 5 veces más que en hombres, y a partir de los 40 años se puede llegar en las mujeres del 8 al 10%, y incluso puede afectar 12% en mujeres mayores de 60 años, pero en otras bibliografías dicen que hasta el 30% de la población mujeres mayores de 60 años van a tener un diagnóstico de hipotiroidismo. El aumento de la prevalencia en mujeres puede estar relacionada tanto con aumento de la autoinmunidad, la variación fisiológica y hormonas del sistema endocrino en las diferentes etapas de la vida. Con respecto a las causas de hipotiroidismo, se pueden dividir en 3 grandes causas, las cuales son primarias, secundarias
o la secundaria y terciaria puede estar dentro de lo que es una afectación a nivel del sistema nervioso central. La primaria, se puede ver que en países que no hay déficit de yodo, la principal causa de hipotiroidismo es la autoinmune, conocida también como tiroiditis de Hashimoto. Otras causas de hipotiroidismo son también tiroiditis viral, posparto y tiroiditis silente. También pueden ser secundarias al uso de medicamentos, que posterior voy a hablar un poco sobre eso, o secundarias a causas infiltrativas, es decir, enfermedades como sarcoidosis, enfermedades infecciosas y también enfermedades de depósito. También dentro de lo que es secundario se puede haber la principal causa a nivel de hipotiroidismo central, que se incluye el hipotiroidismo secundario y terciario, se caracteriza porque tanto la TSH como la T4 libre están disminuidas y pueden ser la principal causa adenomas tiroideos, y en otras causas incluyen trastornos postquirúrgicos, radioterapia, enfermedades infiltrativas nuevamente, traumatismos craneoencefálicos, y entre las drogas que se comenta, la dopamina, la somatostatina y los glucocorticoides son los que más se han visto. Otra causa poco frecuente, pero que se debería investigar siempre, es el hipotiroidismo periférico o extratiroideo, y siendo la mayor, el que más nos podemos encontrar, sería el hipotiroidismo de consumo, en el cual al haber un aumento de las desionidasas tipo 3 en tumores, principalmente en hemangiomas, astrocitomas, oligodendromas y adenomas productores de TSH, vamos a encontrar este tipo de trastorno. Dentro de los efectos de los fármacos que pueden producir alteraciones de la función tiroidea, tenemos los fármacos que tienen un alto contenido de yodo. Entre esos tenemos la amiodarona. La amiodarona puede producir un hipotiroidismo inducido por el uso de la amiodarona, y va a ser más prevalente en mujeres que tengan antecedentes de anticuerpos anti-TPO positivos y que tengan un consumo adecuado de yodo. También tenemos la reducción tanto de la T4 total. Esto está relacionado, como comenté antes, por la reducción de la globulina transportadora de esta hormona a nivel de sangre. Esto puede ser dado por los andrógenos y también por la inhibición de la unión de la hormona a la globulina, que puede estar dado por los salicilatos, la fenitoína en altas dosis y la furosemida intravenosa. El aumento de la T4 libre y la T3 libre también puede estar dado por la amiodarona, y esto principalmente se debe a que la amiodarona inhibe la enzima desionidasa tipo 1, incrementando los niveles circulantes de T3 y T4 reversa, disminuyendo a su vez los niveles de T3 libres en sangre. Hay otras causas como el uso de heparina y heparina de bajo peso molecular, que aumentan la T4 libre, pero siempre manteniendo una TSH normal, y también hay aumento de la T4 total debido a que hay aumento de la globulina transportadora. Entre eso encontramos los estrógenos, el tamoxifeno y el raloxifeno. De esta diapositiva cabe destacar que hay que tener una muy buena historia clínica de qué medicamento está consumiendo el paciente y a qué dosis y cuánto tiempo. Con respecto a los efectos que tiene la hormona en el organismo, como comenté en la primera diapositiva, tiene un efecto desde el control del sistema nervioso central hasta la formación, maduración y proliferación de las células beta pancreáticas, las cuales están relacionadas por todos los síntomas y clínica que puede presentar el paciente. A nivel de los síntomas principales, pues siempre los pacientes están relacionando que el hipotiroidismo es una enfermedad que aumenta de peso y que produce obesidad. Se ha visto en varios estudios retrospectivos y de seguimiento que el hipotiroidismo aumenta de 4 a 4.5 kilos. Hay una disminución en efecto de la tasa metabólica y hay hipotermia y por disminución de la producción calórica a nivel de la afectación de la falta de la hormona, pero el hipotiroidismo no está asociado con obesidad acentuada. A nivel de cardiovascular también puede haber una alteración, principalmente el hipotiroidismo se relaciona con alteraciones de la contracción del ventrículo, puede producir bradicardia, aumento de las resistencias periféricas, da como consecuencia una disminución del gasto cardíaco, y en el electrocardiograma se puede evidenciar alteraciones en el complejo QRS con presencia de bajo voltaje y ondas T y ondas P igual disminuidas.
Esto se recupera con el uso del medicamento. También puede ocurrir un agrandamiento a nivel de el momento del diagnóstico de un rayo X, pero esto es debido a que hay un edema intersticial. Puede haber también un derrame pericárdico, el cual no suele tener un trastorno importante desde el punto de vista hemodinámico, pero hay que tomarlo en cuenta. También hay controversia sobre si el hipotiroidismo tiene alguna afectación sobre la enfermedad arterial coronaria, principalmente a que se ha visto que hay cifras elevadas de colesterol total, colesterol LDL y también factores heterogénicos no tradicionales como la lipoproteína A y la homocisteína. Por otro lado, en pacientes que tienen hipotiroidismo y se asocia con angina de pecho, el hipotiroidismo protege al corazón contra el estrés isquémico y la terapia de reemplazo puede agravar la angina al aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. A nivel neurosensorial puede producir disminución de la agudeza auditiva y alteración en lo que es la visión y el gusto. Neurológico también hay un deterioro de la memoria y del estado de ánimo, teniendo incluso pacientes que pueden cursar con depresión, y una de las causas de depresión puede ser de origen hormonal, siendo el hipotiroidismo una de estas. A nivel gastrointestinal se asocia con constipación debido a que el peristaltismo es notoriamente lentificado por la falta del intestino de esta hormona a nivel del intestino, y se puede presentar estreñimiento crónico y en ocasiones impactación fecal ilio grave. Otro tipo de presentaciones que podemos encontrar es infertilidad, subfertilidad, trastornos menstruales y la galactorrea, debido a que al elevarse la TSH y la TRH va a provocar una elevación a nivel de la prolactina. Como consecuencia va a haber una hiperprolactinemia y se va a bloquear la secreción adecuada de la FSH y LH, y da como consecuencia trastornos en lo que son la menstruación, los ciclos menstruales y también en la producción normal de estrógenos y progesterona, y también de testosterona en el hombre. A nivel musculoesquelético, la debilidad muscular, calambres y astalgias pueden ser presentes y se pueden categorizar en un hipotiroidismo muy grave como el síndrome de Hoffmann, que se debe a una combinación de miopatía, rigidez, calambres e hipertrofia. Ha habido también un trastorno a nivel de anemia, y esto se puede deber principalmente a que puede haber un déficit de hierro, un déficit de hierro por trastornos de la absorción a nivel gastrointestinal. Con respecto al diagnóstico, las pruebas sanguíneas súper importantes para el diagnóstico son la TSH, la T3 y la T4. Como ya comenté, la TSH es la prueba de elección para el manejo del paciente y sospecha del paciente que tenga hipotiroidismo, y también para posterior seguimiento. Con respecto a, antes de tener un diagnóstico, se debe considerar que la TSH no es una liberación lineal, sino que es en pulsos y puede incluso aumentar. Por favor, si no le mueven, gracias. Puede estar transitoriamente elevada durante las 24 horas. Puede haber incluso hasta una elevación del 50% con cambios sutiles durante la noche, siendo su mayor límite en la noche, y se puede presentar asociada también a la edad y el sexo de los pacientes. En estudios se ha demostrado que la TSH puede estar en el momento de la toma de muestra transitoriamente por encima de lo normal, por lo que se recomienda por la Asociación Europea de Tiroides en el manejo de hipotiroidismo y en el descarte de esta enfermedad, volver a repetir siempre de 2 a 3 meses posterior a la primera medición. En cuanto a antes de diagnosticar de hipotiroidismo franco, primario o subclínico, se debe tener en cuenta que existen estados estacionarios y hipotiroidismo transitorios, que pueden observarse elevaciones transitorias durante la recuperación de la TSH, y posterior va a haber una estabilización de este marcador. En cuanto a aquí, esto podemos ver en esta diapositiva, en el cual podemos ver siempre que se puede presentar una tiroiditis, en cual suele haber presentaciones por varias fases, y lo que se puede presentar es que hay una fase de hipertiroidismo con una TSH suprimida, después una fase de hipotiroidismo y después una fase de recuperación. Esto se debe sospechar siempre en pacientes que tengan síntomas de dolor de cuello, evolución, menos de 3 meses de evolución, y presentar síntomas de hipo y
punción en forma aleatoria. Vamos siguiendo. Con respecto a el TSH, también tenemos que tomar en cuenta que el TSH se va a ir ajustando de acuerdo a la edad. Es importante tener en cuenta que a partir de los 40 años, por cada 10 años que sigamos envejeciendo, se va a presentar un aumento fisiológico de la TSH de 0.3 miliunidades por litro, y los valores pueden llegar a ser de 6 a 8 cuando el paciente tenga 70 u 80 años. Esto indica que no solo hay que tener los valores de rango que nos dicen los laboratorios, sino que también estar en el contexto general del paciente y la población. Como vemos en la diapositiva, se puede ver que en la encuesta nacional de salud y nutrición de Estados Unidos en el 2002 se hicieron unos puntos de corte de acuerdo al rango de edad, y sería favorable e ideal que estos rangos se hicieran en cada población y se vayan ajustando para poder diagnosticar de acuerdo a la población en la que estamos tratando. Con respecto al diagnóstico, las pruebas, como ya comenté, de confirmación son la T4 libre baja y la TSH sérica alta. Eso nos da un diagnóstico de hipotiroidismo primario, y las cifras de T3 no se puede tomar mucho en cuenta porque son muy variables y pueden estar dentro del rango de normalidad y no nos distraerían de un diagnóstico adecuado. En esta diapositiva se puede ver cómo se diagnostica un hipotiroidismo primario con una TSH más de 10 y una concentración de T4 libre baja. Un hipotiroidismo severo con una TSH más de 20 y tanto T3 como T4 baja, y el hipotiroidismo subclínico, que es una TSH de 4.5 a 9.9 con una T4 normal. Esto hay que tomarlo igual con pinzas, porque si este valor de TSH de 7, un ejemplo, se encuentra en un paciente de 80 años, no vamos a comenzar con tratamiento. Tenemos que tratar de ubicarnos en la población al paciente que estamos tratando. ¿Cuándo tratar? Con respecto a las pautas de la Asociación Americana de Tiroides y la Sociedad de Endocrino, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad de la Tiroides, hay varias formas en que se puede comenzar el tratamiento, siendo las dosis dependiendo de la edad del paciente, y esto va a estar dado por el peso. En las últimas décadas, desde 2005 hasta el 2015, en Estados Unidos ha aumentado las recetas de la levotiroxina, y este es ahora uno de los fármacos más recetados dentro de los 3 fármacos más recetados en Estados Unidos. Se puede comenzar con una dosis de un paciente menos de 65 años de 1.6 a 1.8, y dependiendo de si es un paciente que tiene antecedentes de cáncer, se puede dar una dosis mucho más alta para tratar de suprimir la TSH, pero en pacientes ancianos que tengan antecedentes de cardiopatía, en pacientes que tengan antecedentes de cardiopatía, que tengan más de 65 años, se puede comenzar con una dosis de 1 microgramo kilo día, y se puede ir haciendo ajustes de la dosis cada 4 a 6 semanas. Bueno, ¿me escuchan? Doctor. ¿Sí? Diga, doctor, sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, como decía, si tengo un paciente más de 65 años y tiene una cardiopatía, hay que comenzar a dar un tratamiento en forma cronometrada con unas dosis adecuadas. No le puedo yo comenzar a dar la forma una dosis alta de levotiroxina, porque le puede estar causando una angina de pecho, una arritmia, y le puede estar causando un trastorno de descompensación a nivel cardíaco. Y en un paciente anciano que tenga una TSH elevada, que tenga una TSH de 7, no se tiene que dar tratamiento, sino ver la clínica del paciente y estar controlando cada 6 meses. Y si el paciente requiere tratamiento, pues se tendría que comenzar con la mitad de la dosis más baja, de 12.5 hasta 25, e ir haciendo los ajustes cada 4 a 6 semanas. Con respecto a la levotiroxina, este medicamento es de los más utilizados a nivel mundial. Tiene una absorción adecuada, casi a los 90 minutos posterior a la ingesta de la tableta se comienza a absorber. Se absorbe el 21% a nivel del duodeno, el 45% a nivel del yeyuno superior y el 34% a nivel del hilo. El tiempo más o menos de vida media de esta tableta en el paciente es de 6 a 7 días. Y tiene que tener también
ciertas pautas para administrar. Como podemos ver en la imagen de la diapositiva, si nosotros ingerimos con alimentos, con multivitamínicos, con jugo, con café, hay diferentes mecanismos en el cual no se puede absorber. Se bloquea la absorción, se forma un complejo que es insoluble, entonces no se puede absorber a nivel gastrointestinal. También hay enfermedades gastrointestinales que pueden alterar esto, especialmente las que alteran la secreción gástrica, y también hay pacientes que tienen enfermedades como síndrome de intestino corto, en la cual se produce un aumento de la velocidad de tránsito y no se absorbe como debería ser. El momento de la administración del medicamento es de vital importancia, principalmente a que se ha visto que en ayuno es una adecuada absorción del medicamento, más del 80%, pero si yo lo ingiero con alimentos, baja ese porcentaje de absorción hasta el 40 al 60%. Y hay enfermedades, como ya comenté, a nivel gastrointestinal, como infección por el Helicobacter pylori, enfermedades inflamatorias intestinales, afectaciones parasitarias, que pueden causar mal absorción del medicamento. Este es una imagen de un estudio donde se evidenció y se hizo un seguimiento de cuál era el mejor momento de la aplicación del consumo de la levotiroxina, y en este se puede ver que lo que se requiere en el gráfico A es mínimo 4 horas de ayuno, mínimo o más de eso, que se tome en el momento y que se espere 1 hora para poder consumir alimentos. Una mayoría de pacientes suelen presentar el problema de que al despertarse enseguida tienen que consumir alimentos, y entonces en ese tipo de pacientes que tienen que consumir alimentos o que tienen un alto consumo de medicinas por sus enfermedades concomitantes, pues se puede dar en el momento de la noche. Digamos, en la imagen C se puede ver cómo se debería cenar, esperar mínimo 4 o más de 4 horas para que tome el medicamento, y después al otro día puede comenzar a hacer sus actividades sin ningún problema. Con respecto al seguimiento y al ajuste de la dosis, se ha visto que en un paciente en la evaluación inicial se debe hacer la TSH, la T4 libre, la exploración clínica adecuada para ver si se requiere o no se requiere una ecografía de tiroides. También hay que hacer, según los antecedentes del paciente, si tenemos antecedentes de familiares con anemia perniciosa, diabetes tipo 1, insuficiencia ovárica prematura, enfermedad celíaca, síndrome de Sjögren o esclerosis múltiple o lupus. Tenemos que comenzar a investigar los autoanticuerpos, que es la anti-TPO y antitiroglobulina. También tenemos que investigar, de acuerdo al paciente, en un hipotiroidismo severo, un electrocardiograma y un ecodoppler, y la evaluación de las enfermedades autoinmunes que se sospecha. El seguimiento debería hacerse de 6 a 8 semanas posterior al inicio del tratamiento con levotiroxina, y cada vez que hagamos el ajuste tenemos que estar haciendo un seguimiento de 6 a 8 semanas. Cuando ya tengamos un adecuado control, hacerlo cada 6 meses durante el primer año, y valorar en un paciente que está eutiroideo con el tratamiento, hacer una vez anual el control. Ecografía, igual, si encontramos nódulos en tiroides que tengan ciertas características, hay que hacer una ecografía anual, y el ecocardiograma y el Doppler tenemos que hacer, y el ecocardiograma Doppler tendríamos que hacer siempre y cuando el paciente tenga insuficiencia cardíaca, arritmias o derrames pericárdicos, hasta ver que desaparezca. Las metas de tratamiento, eso depende, como ya comenté, depende mucho de los pacientes. Hay que tomar en cuenta el envejecimiento, los rangos normales ajustados por la edad, y la TSH debe evitarlos para evitar las posibles complicaciones de un sobretratamiento, es decir, una dosis elevada. Como podemos ver, en un paciente joven se puede llegar de 1 a 2.5 de los rangos de TSH. En un paciente ya pasado los 60 años se puede tolerar 6, y en un paciente de 70-80 años se puede incluso llegar hasta 7 u 8 de TSH. Los rangos van a ser ajustados de acuerdo al seguimiento del paciente. También tenemos motivos por los cuales no se logran los objetivos en los tratamientos con levotiroxina, y entre esos tenemos la falta de cumplimiento, que es la causa más común. Siempre debemos sospechar de esta antes y después.
y siempre hay que descartar otras causas antes de considerar algo más. Esta puede ser involuntaria, puede ser facticia o simulada. El aumento del requerimiento de la levotiroxina puede ser por aumento de peso o por embarazo, aumento del aclaramiento de la levotiroxina. Esto siempre hay que tomar en cuenta si el paciente puede suspender el otro medicamento o no, y si no se puede suspender, por ejemplo, el fenobarbital o que son medicamentos anticonvulsivos, tenemos que hacer el ajuste de las dosis de la levotiroxina para lograr llegar a la meta de la TSH. Como comenté, la mala absorción de la levotiroxina es una de las causas principales, siempre y cuando hay que explicarle al paciente bien, darnos el tiempo para explicarle que debe tomar en ayunas y esperar una hora, y hay que siempre ver que el paciente no esté consumiendo junto con otros fármacos, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, sucralfato, o también secuestradores de ácido biliar, sulfato ferroso y también carbonato de calcio, que lo que hacen es secuestrar a la levotiroxina e impedir que se absorba. Hay que separar, si no podemos suspender el medicamento, hay que separarlo desde la levotiroxina hasta el consumo del otro medicamento 4 horas. También, como comenté antes, las enfermedades gástricas se debe considerar si es posible dar tratamiento o cambiar los horarios de medicamento. También hay causas, por ejemplo, pérdidas urinarias de proteína en el síndrome nefrótico, y también hay la resistencia a la levotiroxina, y en ese tipo de pacientes hay que considerar también hacer un ajuste de las dosis, esperando que el paciente sea capaz de tolerarlo, y estas pueden ser un hipotiroidismo congénito o alteraciones ya más específicas de las que estamos comentando en este momento. Con respecto a la patología, tengo unas conclusiones, que el hipotiroidismo es una enfermedad de alta prevalencia en el mundo. Es necesario tener una historia clínica completa, considerar la edad del paciente, los antecedentes personales y farmacológicos, y es necesario el conocimiento y la comprensión de las pruebas que tenemos que solicitar y el diagnóstico para estos trastornos tiroideos. El inicio del tratamiento de levotiroxina debe ajustarse a las necesidades del paciente y siempre se debe dar de acuerdo al peso que tenga el paciente y considerar si va a requerir o no va a requerir ajustes de acuerdo a las patologías base. Eso sería para el momento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su conferencia, que creo que es bastante esclarecedora sobre la pregunta que se planteaba, es decir, cómo diagnosticar y cómo tratar un hipotiroidismo. Han surgido algunas preguntas que me parecen interesantes y que se las voy a transmitir. Una de ellas es, ¿qué tiempo debería recibir una persona amiodarona para que se produzca hipotiroidismo? Si hay alguna relación entre el tiempo de toma de amiodarona y el desarrollo de hipotiroidismo. Bueno, como comentó la doctora Castillo, la amiodarona puede presentar... No, perdón, esta es otra pregunta, no la doctora Castillo, yo. La amiodarona sí puede comenzar a consumirse en forma rápida, se puede presentar un hipotiroidismo, pero este hipotiroidismo se presenta en pacientes que tienen susceptibilidad a presentar esto, quiere decir que tienen los autoanticuerpos presentes, o en su familia, en su defecto, se tienen antecedentes de hipotiroidismo en mamá en la rama femenina. ¿Qué tiempo se suele presentar? Es independiente, hay gente que en los 2 meses está presentando el hipotiroidismo y hay gente que suele presentar en forma más paulatina. No sé, usted en su experiencia, ¿qué ha encontrado? Muchas gracias, doctor. También hay una pregunta, si es que el establecer el tratamiento, la terapéutica con levotiroxina genérica versus levotiroxina de marca, ¿establece alguna diferencia o no? Bueno, como los genéricos y los de marca tienen diferentes excipientes, por ahí podría ser un problema. Más que de genérico de marca, hay que ver que ciertos medicamentos en el mercado están presentes durante cierto periodo y después, cuando hay carestía o falta de abastecimiento en las farmacias, ya no se puede encontrar. Entonces eso es lo que tendríamos la dificultad.
En mi experiencia, la que tenemos siempre y constantemente es Eutirox, y con ese medicamento no he tenido ninguna alteración. Gracias, doctor. Sí, realmente con el tema de los genéricos versus los productos de marca en el Ecuador, había antes dos productos de marca, Tiroxin, además, Tiroxin y el Eutirox. Tengo de que el Tiroxin está en proceso de desaparición, si ya no desapareció como tal. Y nos queda el Eutirox y la levotiroxina genérica de dos casas específicas. ¿Hay algún estudio hecho en países europeos y en los Estados Unidos de algún tiempo atrás, en el cual sí establecía una pequeña diferencia en cuanto a la dosis necesaria para sustitución absoluta frente a la destrucción total de la tiroides? Parecía ser que si se utilizaba el genérico, estoy hablando del genérico norteamericano o europeo, versus los de marca en Europa o en los Estados Unidos, se requería una dosis un poco mayor. Lo que es interesante es ahí si se cambia en algún momento lo que había señalado el doctor, si se cambia en algún momento por falta de provisión de genérico a producto de marca o viceversa, de producto de marca a genérico, hay que actuar como si hubiese cambiado de dosis, es decir, hay que hacer controles en relativamente corto tiempo, ¿no? Hay una pregunta también que es la siguiente, que es muy práctica. El día del control de los niveles de hormonas tiroideas para saber si la dosis de levotiroxina es correcta o no, ¿se debe tomar la levotiroxina o no? Me imagino que se refiere a si se toma en ayunas. Doctor, claro, por favor. Sí, esa es una pregunta muy frecuente, y sí, siempre se le indica al paciente que no debe consumir la levotiroxina ese día debido a que puede hacer una elevación de la T4 libre en forma por el consumo del medicamento, pero solo ese día no se debe consumir. Doctor, sí, sí, una solución, además de lo que dice, es que ese día, aunque no sea estrictamente en ayunas, se tome la hormona tiroidea después de que le saquen la muestra de sangre. Para que no pierda el día del consumo. Exactamente, así es. Hay otra pregunta que es la siguiente. Una colega dice que ha observado que se presentan casos de hipotiroidismo en pacientes que están consumiendo sales del Himalaya o sal de Mara, y hace la pregunta si es que debería haber un tratamiento diferente, un comportamiento terapéutico diferencial. Pues las sales del Himalaya que venden ahorita en forma comercial y que está muy de moda, según lo que he revisado, no tiene el contenido ni la suplementación de yodo que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese hipotiroidismo puede ser facticio, inducido por la falta de consumo de yodo. Tendríamos que regresar al consumo de la sal normal y posterior a eso tratar de ver si en verdad los valores de TSH y T4 libre están dentro de los rangos, y si persisten elevados, considerar que sea un hipotiroidismo en verdad franco. Bien, muchas gracias, doctor. De las sales de Himalaya, de lo que yo conozco, reportes del año pasado, las que se expenden en el Ecuador, hay unas de ellas que sí tienen yodo. Esto en cumplimiento de la ley ecuatoriana que obliga a que las sales de consumo humano tienen que ser obligadamente yodadas. Sin embargo, hay algunas de sales del Himalaya que no tienen yodo, pero hay otras que sí, ¿no? Es curioso, pero esto solamente como dato para aclarar algunas cosas. Hay otra pregunta de una colega que dice, si dados los porcentajes, la epidemiología del hipotiroidismo, sobre todo en mujeres, y en mujeres mayores a 40 años, ¿estaría justificado hacer un tamizaje? Es una pregunta muy controversial debido a los gastos en salud pública que se está teniendo. Principalmente si yo tengo la sospecha, tengo antecedentes y tengo un poco de clínica,
¿Cuál sería el tamizaje inicial? Sería realizar una TSH. Si la TSH está elevada, podremos considerar realizar ya un abordaje con T4 libre, y si vemos que hay alguna alteración, pues considerar hacer algún otro estudio más. Hay otra pregunta, doctor, del doctor, que pregunta, en cuanto al tratamiento con levotiroxina, ¿se pueden dar dosis alternas de levotiroxina de 50 y de 75, por ejemplo, a días alternos? Sí, se me ha pasado eso en la consulta varias ocasiones. Según lo que yo tengo entendido y según lo que en los estudios se puede ver, que es preferible mantener una dosis, una sola dosis única durante todos los días. Se podría dar en casos muy especiales y si existe algún tipo de resistencia a la hormona, siempre y cuando se haya hecho el estudio, que hay una prueba para ver si el paciente tiene resistencia a la hormona tiroidea, y por ahí tomar con pinzas, dar a días saltados. Mientras tanto, yo consideraría que sea solo una dosis todos los días, una dosis única. Bien, gracias, doctor. Hay una pregunta. En pacientes con hipotiroidismo subclínico con síntomas y anticuerpos negativos, ¿se debería iniciar el tratamiento? Es que los síntomas son muy subjetivos. Por ejemplo, si tengo un síntoma de hipotiroidismo, de caída de cabello, que es el más frecuente, la caída de cabello puede ser por déficit de hierro, puede que tenga anemia, puede ser por déficit de vitamina D. Hay que revisar otras causas antes de considerar que la caída de cabello, que es uno de los síntomas que más se presenta en la consulta, sea la causa del hipotiroidismo. Y si por ahí se elevó la TSH, como comenté antes, tendríamos que volver a repetir en 2 meses para ver si en verdad requiere el tratamiento y considerar muchos factores de cada paciente. Le agradezco su participación en este simposio, me siento orgulloso, ha hecho un buen trabajo de revisión, una buena presentación, y a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición le agradecemos su presentación.